Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por invitarme aquí a mi sindicato, en el que he estado mucho tiempo, tanto trabajando como afiliado desde hace mucho tiempo. Y nada, pues un gusto que se hayan acordado de mí de nuevo. Soy José Candón, soy periodista y soy profesor en la Universidad de Sevilla. Y bueno, cuando me propusieron dar el curso, pues decidí hacer algo que por mi experiencia laboral, incluido en CGT, creo que es muy útil, que es las notas de prensa, cómo enviar tenemos solo una hora, ¿no? Y para que haya un poco de debate y preguntas, pues cómo enviar una nota de prensa correcta, algo que va a servir no solo para los medios, sino también, os lo agradecerán los compañeros del Rojo y Negro y los compañeros que llevan las páginas web del sindicato, porque muchas veces pues nos encontrábamos, ¿no?, con notas de prensa que había que retocar completamente, ¿no? Porque los formatos, el estilo en el que estaban escritas, pues no era adecuado. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que nos cuesta salir en los medios. Evidentemente, en Rojo y Negro, en nuestros medios propios, los compañeros se van a esforzar por arreglar esos textos para publicarlos, pero cuando lo enviamos a un medio de comunicación privado o ajeno, pues evidentemente toda dificultad que tenga, digamos, ese texto, puede ser uno de los factores que haga que no se publiquen nuestras noticias. Evidentemente hay otros que tienen que ver con la línea editorial del medio y con cosas mucho más profundas, pero bueno, al menos en este pequeño margen de maniobra que nos da redactar una buena nota de prensa y comunicarla bien a los medios, pues vamos a intentar ayudaros. Voy a compartir unas diapositivas. Bueno, lo primero voy a ir un poco rápido, pero dejaré el material y también después veremos una forma para estar en contacto y hacer alguna práctica, ¿no? Y que os pueda ayudar más a largo plazo, más allá de esta hora escasa que tenemos para el curso, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en principio, primero, es algunas cuestiones de redacción y de formato, que por mi experiencia son errores habituales a la hora de escribir noticias y de enviar notas de prensa, ¿no? Lo primero, normalmente, y esta parte la voy a pasar un poco rápido, pero que el lenguaje en el que se escriba sea lo más correcto y lo más simple posible. Normalmente, cuanto más simple, mejor. Hay veces que tendemos a darle vuelta a las frases que al fin y al cabo no aportan nada, ¿no? Entonces, bueno, tenéis aquí, ¿no?, cosas como sujeto, verbo, predicado, coordinación, en voz activo. Bueno, algo muy habitual. Intentar evitar, muy feo para publicar y para leer después, intentar evitar que se repitan las palabras, porque normalmente cuando mandamos una nota de prensa de una sección sindical siempre estamos hablando de lo mismo. Y además el propio formato de prensa, por ejemplo, cuando tiene declaraciones, pues tiende a utilizar o a hablar de lo mismo. Entonces, pues, por ejemplo, si tenemos declaraciones, no digamos siempre el secretario o el responsable sindical afirmó o dijo, sino intentemos buscar eh, un poco de pluralidad, ¿no? Algo, por ejemplo, muy concreto, ¿no? CGT, pues igual que la nota no diga CGT denuncia, CGT critica, CGT. Hombre, evidentemente pongamos CGT, pero hablemos de vez en cuando de CGT, el sindicato, la confederación, la central sindical, sinónimos para no repetirnos demasiado. Igual con las ciudades, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de Sevilla, la capital andaluza, Hispalense, la ciudad. Bueno, esto es algo evidente, ¿no? Sobre todo para los compañeros de Cataluña o de Euskadi, pero bueno, en esas comunidades ellos lo saben muy bien que la nota de prensa puede ser conveniente enviarla en el idioma, digamos, del medio, ¿no? Y el vocabulario simple y sin tecnicismos, es decir, supongo que a lo mejor os ha pasado también, ¿no? Pero cuando hablamos de mi sindicato, nosotros dentro estamos hablando, yo por ejemplo, de Educación Sevilla, pero para la gente de fuera el sindicato es CGT, eso, ¿sabes? Explicarle que es una confederación, bueno, ojo con esos tecnicismos, con esas cosas que toda profesión tiene, ¿no? Y la labor sindical también, pero que puede ser muy complejo para que lo entiendan otros. El tema de las siglas, por ejemplo, aunque lo veréis muchas veces y además, bueno, la propia RAE va cambiando y va aceptando cosas distintas cada vez, un poco sin ton ni son, pero bueno, en general las siglas no llevan plural, ¿vale? Un R, dos R, tres R, lo que sea, no se le pone una S. Eh, Algunas llevan el plural incluido, aquí algunos ejemplos, como tendréis los materiales, ¿vale?
Y después no necesitan punto cuando están nominalizadas. Es decir, CGT no hay que ponerle punto, porque CGT, digamos, actúa como el nombre también del sindicato, de la Confederación General del Trabajo o CGT, ¿vale? Cuando utilicemos siglas poco conocidas, pues la primera vez conviene explicitarla, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, y ya después podremos hablar de la OIT, ¿vale? Y algunas pues son tan conocidas que no merece la pena. Bueno, el lenguaje no sexista. Evidentemente, utilizar lenguaje no sexista tiene un interés político, ¿no? Pero bueno, podemos señalar, digamos, una realidad, ¿no? Y denunciar una realidad. Y a mí me parece estupendo, pero podemos intentar usarlo haciendo a la vez que las notas de prensa pues tenga un lenguaje en castellano y además que los medios puedan reproducir, porque el objetivo de la nota de prensa, si lo hacemos bien, es que el periodista la corte y la pegue como una noticia. Porque si hace eso, básicamente va a estar ahí nuestro mensaje y va a destacar lo que nosotros hemos destacado. Bueno, pues en principio, para una nota de prensa, otra cosa es carteles y otra cosa, pues bueno, podemos utilizar otros recursos que no sean la arroba o la X, ¿no? Podemos mencionar a los trabajadores y las trabajadoras la primera vez. También algunas veces tenemos empresas en las que eminentemente la mano de obra o los trabajadores son mujeres, pues entonces hablamos en femenino sin ningún problema. Bueno, hay que buscar, digamos, la forma de conjugar las dos cosas. A veces términos neutros, lo que pasa es que, claro, los términos neutros tampoco son neutros, no es lo mismo los trabajadores que la plantilla, por ejemplo, ¿no? Es decir, la carga política que tiene, pues es muy diferente, ¿no? Pero bueno, podemos, digamos, buscar, digamos, un equilibrio. Bueno, aquí hay algún ejemplo, como digo, vamos a ir pasando un poco rápido. Algunas cuestiones de formato muy importantes. Lo primero, el titular. Siempre en minúsculas. Esto es muy habitual, poner el titular en mayúsculas, queriendo, digamos, destacarlo. Claro, el problema es que si veis los medios de comunicación, tanto impresos como en internet, si os fijáis, ningún medio de comunicación titula en mayúsculas. Cuando nosotros mandamos una nota de prensa con el titular en mayúsculas, si el periodista quiere recogerla, está obligado a cambiar y a ponerlo en minúsculas. Y además ya sabéis que es más difícil cambiarlo a minúscula porque después tendrá que poner en mayúscula los nombres, las siglas, que si quisiera un texto en minúscula, ponerlo en mayúscula, que solo tendría que darle a cambiar y todas mayúsculas. Entonces, para destacar un titular no hace falta la mayúscula, ¿vale? Es muy importante porque, aunque parezca una tontería, ya una vez que el periodista se pone a retocar el titular porque tiene que ponerlo en minúscula, pues evidentemente ya que se pone puede cambiar el titular y eso no nos interesa, nos interesaría o lo ideal sería que nuestro propio titular que nosotros hemos enviado fuera el que se recogiera como noticia. Así que este error es muy común y os doy el consejo de que siempre lo pongáis en minúsculas. Los tipos de letra también, ¿no? A veces he encontrado en el net de comunicación de CGT y en otros también que llegan notas de prensa con unos tipos de letras extraños, ¿no? Con unos tamaños de letra también extraños, con muchos subrayados, con el fondo subrayado, con colores. Una nota de prensa lo más sencillo posible, ¿vale? Os aconsejo que no haya ni marcas de agua, ni colores, ni fondo subrayado, ¿vale? Básicamente una letra típica, una Arial, una Time, ¿vale? Con distintos tamaños, si es el título o si es el cuerpo de texto. Y bueno, para destacar textos, básicamente las negritas. No hace falta muchas florituras que lo único que hacen es entorpecer la lectura, no ayudan a nuestra nota de prensa. Cuando queremos destacar textos, lo suyo es la negrita, ni la subrayada ni la cursiva. La negrita y usada con moderación, ¿no? Aquí podemos tener un ejemplo, ¿no? Destacando algunas cosas dentro del texto de la nota de prensa, ¿no? ¿Vale? Si os fijáis, pues algo mucho más limpio, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace este destacado es que pudieras hacer, digamos, una lectura por encima del texto, ¿no? Si os fijáis, si leemos solo el destacado, pues forma una frase con sentido, ¿no? Pero con mucha moderación. Bueno, los párrafos, ¿no? Es decir, que tenga varios párrafos, que no sean demasiado grandes, ¿no? Los párrafos dividen el texto visualmente y también por ideas, ¿no? Es decir, son a la vez una unidad tipográfica y también semántica, ¿no? Cada párrafo una idea, esto no es
al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, que dividamos la nota de prensa, no sea un solo tocho, evidentemente, o párrafos de 14 líneas, ¿no? 4 o 6 líneas, con alguna línea en medio. Bueno, son algunas cuestiones de formato que son muy habituales y creo que es fácil de corregir. En esta parte lo que voy a explicar es la diferencia entre una nota, un comunicado y una convocatoria de prensa. Ojo, esto en la jerga después todo el mundo lo llama igual, no es una diferencia, digamos, matemática, ¿no? Pero es una diferencia que nos puede ser útil. Bueno, similitudes entre las dos cosas, nota, comunicado y convocatoria. Todos son comunicaciones escritas. ¿A qué llamamos nota? Vamos a llamar nota a las noticias habituales, lo que podemos mandar en general, ¿no? Una noticia, un texto informativo, aunque en él recojamos una opinión, que después veremos, lo escribimos en tercera persona, que es como los medios lo van a recoger. Ahora lo veremos, ¿no? Pero son muy tendentes en el sindicato y en muchas organizaciones a decir, criticamos, decimos. Claro, después igual, el medio cuando lo recoja, noticia, no va a decir decimos, va a decir CGT dice. Así que es mucho mejor enviárselo en tercera persona y, digamos, le facilitamos el trabajo al periodista y tenemos más posibilidades de que nos publiquen. ¿Y qué es un comunicado? Un comunicado es algo excepcional, ¿vale? De vez en cuando sucede algo extraordinario, se lanza un comunicado, ¿vale? También se puede escribir incluso en primera persona. Y una convocatoria, pues simplemente que se está convocando un acto, es decir, a una defensa, a unas declaraciones para una manifestación, a lo que sea, ¿no? A una presentación de un libro, a lo que sea. ¿Vale? Aquí resumo un poco, ¿vale? Sobre el comunicado también decir, un momento, voy para atrás. Bueno. Ahora lo comentaré, perdón. El comunicado es una declaración oficial sobre algo, ¿vale? Uso excepcional, en primera persona, y pongamos un ejemplo, ¿no? Alguna polémica, ¿no? Os sonará muchas veces cuando los partidos políticos hay un escándalo y sacan un comunicado, o hay varios líderes políticos del mismo partido que cada uno y establece una postura oficial, ¿no? Pues en este caso, como veis, pues se cambia un poco el formato, se pone, por ejemplo, el titular en mayúscula y imaginaros, ante la información aparecida en los medios de comunicación, la CGT quiere aclarar lo siguiente, ¿vale? No es cierta la acusación, no es exacta la información, CGT siempre ha mantenido, si os fijáis, no es un texto para copiar y pegar, sino para dejar claro un asunto, ¿vale? De forma excepcional, ¿vale? También puede ser en formato texto, ¿vale? Pero como decimos, algo excepcional, ¿vale? Algunos ejemplos. Sobre la convocatoria podemos enviarla independiente, es decir, simplemente un documento que ahora veremos en el que convocamos a los medios, por ejemplo, una rueda de prensa. Pero también podemos tener una nota de prensa, es decir, una noticia en la que al final incluya una convocatoria. Es decir, ya damos información sobre lo que ha pasado, pero además convocamos pues, para ampliar información, para presentar lo que sea, ¿no? Para que acudan los medios a cubrir cualquier evento, ¿no? Cualquier acontecimiento. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de convocatoria de prensa. Como veis, muy clarito, ¿no? Una rueda de prensa, pues se indica rueda de prensa, el titular, entradilla, no se dice mucho, ¿vale? Básicamente de qué va a hablar, ¿no? De la huelga convocada y los motivos de la huelga. Pero no estamos dando la noticia, estamos convocando a los medios para que vengan en esta fecha, a esta hora, a este lugar, quién va a intervenir y si se entrega algo, ¿vale? Es decir, muy clarito en forma esquemática. ¿Vale? Otro ejemplo. Bueno, lo podéis ver ahí. En la convocatoria de prensa, algunas cuestiones también de formato y de estilo. Lo mejor es ponerlo como hemos visto, ¿no? Es decir, fecha, hora, lugar, quién interviene y otra información, por ejemplo, si se va a entregar algún tipo de documentación o lo que sea. La fecha completa, miércoles 6 de abril de 2013, ¿vale? Para que no dé confusión. La hora, a lo mejor, formato 24 horas, 17:30, no hay confusión. Si pones las 8, podría ser por la mañana o podría ser por la noche. 8:30. Perdón, 8:30 o 17:30, es decir, formato 24 horas. El lugar, bien identificado, sobre todo muchas veces no solo la dirección, en muchos sitios pues hay lugares de referencia, ¿no? Enfrente del Corte Inglés, al lado del ayuntamiento, en Madrid, siempre la línea de metro,
¿vale? Y si es un edificio que tenemos 2 o 3 plantas, que los periodistas no lleguen allí a su hora y estén dando vueltas en la tercera planta o que haya alguien en la puerta esperándolos, ¿no? Y después otra información como quién va a intervenir, ¿vale? Es importante, su cargo, ¿no? Su responsabilidad en el sindicato, ¿vale? Por ejemplo, si se convoca una rueda de prensa desde el gobierno, no es lo mismo, evidentemente, que esté Pedro Sánchez a que esté un secretario de Estado. ¿Quién va a intervenir? Es importante también para los medios. Seguimos. Como veis, rueda de prensa, fecha, miércoles 6 de abril, ¿vale? ¿Quién interviene? Jacinto Seacero, anterior secretario general, de cuando hice esta diapositiva. Esperemos que esté bien. Y que se entregará un dossier con el texto de la convocatoria de la huelga, por ejemplo, ¿vale? Muy clarito. Y vamos con la nota de prensa, que es lo fundamental. La nota de prensa al final es una noticia. Nosotros, el consejo que yo os doy es que nosotros la escribamos como queremos que el medio la reproduzca, pero teniendo en cuenta que el medio la va a reproducir, pues evidentemente como medio de comunicación, ¿vale? Por eso lo va a poner en tercera persona, ¿no? Y va a tener un texto, digamos, típico, digamos, de un periódico, ¿no? Lo primero es una noticia, ¿vale? Informamos de algo que ha sucedido. Es un texto informativo, por eso se escribe con imparcialidad, objetividad, sin exceso de adjetivos. Y esto es importante. Nosotros en la nota, para que el periodista la copie y la pegue, que es nuestro objetivo, no deberíamos opinar. Pero podemos informar de una opinión. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo decir, por ejemplo, la desastrosa, entre comillas, porque alguien del sindicato lo ha calificado de desastrosa, gestión del gobierno, según el sindicato, ha generado más paro, que lo que nos encontramos muchas veces en las notas de prensa, o yo me he encontrado cuando estaba en CGT, de la desastrosa gestión del gobierno ha generado más paro. No es lo mismo, porque evidentemente el medio no va a informar de una noticia diciendo que la gestión del gobierno ha generado más paro. Lo que dirá es que según CGT, la desastrosa gestión del gobierno ha generado más paro, ¿vale? No es lo mismo poner en el texto de la nota que la reforma laboral de la que estamos hablando, porque se acaba de aprobar o lo que sea, es un grave ataque a los derechos laborales. No. Eso significa que nosotros digamos que el texto está ya calificando la reforma laboral. ¿Cómo deberíamos hacerlo? El secretario general, Jacinto Seacero, calificó la reforma como, comillas, y las declaraciones, un grave ataque a los derechos laborales. ¿Qué es lo que hará el medio? Se lo damos hecho, tenemos más posibilidades de que nos publique. El lenguaje periodístico significa eso, en tercera persona. En vez de denunciamos tal y tal y tal, el sindicato o CGT o la central sindical o la confederación o la sección sindical de Iberia denuncia o denunció. En vez de la CGT de exigimos, la CGT exige. En vez de criticamos, el secretario general critica. ¿Ok? Espero que se entienda, ahora daremos turno de preguntas. Y centrado en un hecho noticioso, es decir, que haya pasado algo, evidentemente. No tiene que haber pasado algo súper grande, ¿no? No tiene que ser una huelga general, evidentemente una nota de prensa según si estamos en una sección sindical o una confederación de Andalucía o estatal, pues evidentemente puede haber varias notas de prensa al día, ¿no? Pero bueno, que haya pasado algo, alguna noticia, ¿no? Y intentar aportar información, datos, algo novedoso. Ojo también, ni poco ni mucho, solo se envía una nota de prensa si de verdad tenemos algo que decir, ¿vale? Es decir, enviar 200 notas de prensa tampoco es positivo, ¿vale? Y el objetivo, como decimos, es que el periodista corte y pegue, ponérselo muy fácil. ¿Alguna cosa también sobre el formato? Un folio, A4, ¿vale? Un consejo, numerar los folios. Página 1 de 2, no página 1 y después sale página 2, sino que el periodista vea que realmente se ha acabado. Si alguna vez tenemos que utilizar 2 folios, pues que se indique, ¿no? En general, todo se puede contar en una nota de prensa en un folio. Como yo siempre digo a mis alumnos, el desembarco de Normandía se puede contar en un folio. Por mucho que fuera un hecho en el que habría cientos de barcos, aviones, miles de historias, vale. Se pueden escribir después libros de historia sobre el desembarco en Normandía y grandes tochos. Pero la noticia de que se ha producido el desembarco se puede escribir en un folio. Y eso es una nota de prensa, es una noticia. Para profundizar, ahí está el contacto y hay otros formatos, el reportaje, lo que sea, ¿vale? O adjuntar un dossier.
Y después es importante también hacerse con una buena agenda de medios, ¿vale? Contactos personales, cuanto más mejor, de periodistas afines, especializados, programas temáticos. Y aquí un poco un esquema, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que tener una nota de prensa? Una plantilla con su logotipo, ¿vale? El nombre de la organización, el departamento, por ejemplo, si es la sección sindical o que sea, los datos de contacto, el número de página. Y después podemos poner qué tipo de documento es, si es una nota, un comunicado, una convocatoria y si en particular es una rueda de prensa. Y después podemos utilizar, pues, antetítulo, título, subtítulo, entradilla y el cuerpo de la noticia. Y si tiene una convocatoria, pues ponerla, ¿no? El cuerpo de la noticia, como veis aquí, es lo que en periodismo se llama en el formato pirámide invertida. Es decir, primero, lo más importante. Tengamos en cuenta que si enviamos un folio, quizás la noticia la recoja 20 minutos y no va a poner un folio. Va a poner un parrafito o 5 líneas. Bueno, lo ponemos lo principal arriba. Y si corta, que salga lo de arriba, ¿vale? Esto es como la primera línea de playa, ¿no? Hay que estar lo más caro arriba, igual que en primera línea de playa, desgraciadamente, por otra parte, pues se construyen grandes edificios, ¿no? Es más caro. Aquí lo podéis ver un poco más en detalle. Como digo, pasaremos la presentación. Y bueno, tomaros un momento, de todas formas, ahí podéis utilizar en CGT, podéis coger la del Confederal, ¿no? Alguna plantilla de un ente más grande, pero para vuestra sección sindical o para vuestro comité de empresa, lo que sea, tomaros un momento para hacer una buena plantilla, que tenga, digamos, el logotipo, el nombre de la organización, el departamento, los datos de contacto, el número de página, los márgenes, ¿vale? Como veis, una cosa muy, muy limpia, ¿vale? Un folio muy limpio. Aquí tenemos un ejemplo de CGT Andalucía, con los datos básicos. Después podemos indicar el tipo de documento, como hemos dicho, ¿vale? Y después, siempre la fecha, el lugar y la fecha completa, ¿vale? Fecha completa significa día de la semana, del mes y del año. Puede parecer absurdo el año, bueno, pues claro, evidentemente es para hoy, pero después los periodistas archivan la información, cuando pasa algo dentro de 3 años, pueden buscar, ¿no? ¿Dónde estaba eso, no? ¿Qué pasó antes? Así que os aconsejo ponerlo con todos los detalles. Sobre el titular. El titular debe ser una frase simple, breve, que se ve de un vistazo, ¿vale? 1, 2 líneas, ¿vale? Unas 15 palabras, cuantas menos mejor. Y tiene que tener la idea principal, solo una idea, el contenido más importante de lo que haya pasado. Y ahora, un truco, algo que se utiliza normalmente, pero no tomarlo al pie de la letra, es la famosa 5W. Es decir, comprobar si en el titular está el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Pero eso no siempre tiene que estar todo, ¿eh? Evidentemente, depende del tipo de noticia. Pero, por ejemplo, veamos aquí, CGT convoca una manifestación el sábado en Sevilla contra los recortes. Pues como veis, están las 5W. ¿Quién? CGT. ¿Qué? Convoca una manifestación. ¿Cuándo? El sábado. ¿Dónde? En Sevilla. ¿Por qué? Contra los recortes. Pero no siempre es así, ¿eh? Tenedlo en cuenta que no siempre tienen que estar las 5W. Ahora, preguntaros si os falta alguna que consideráis importante cuando escribís el titular. Y como digo, informativo. Que no sea sugestivo, ¿no? Por ejemplo, CGT desvela informe sobre el ERE de Telefónica que amplía el número afectado, ¿vale? Eso es informativo. No, escándalo en Telefónica, como el clickbait, ¿no? Que le llaman ahora en internet. No, para que lo lean, no. Los periodistas no quieren perder el tiempo, ¿vale? Así que en el titular, digamos, la información, no algo sugerente para que sigan leyendo. Tampoco publicitarios, ¿vale? Es decir, estos son textos informativos. Hagamos buena información y esto nos ayudará a tener una buena imagen del sindicato. Pero no es una nota de prensa el lugar para hacer, digamos, un titular publicitario, ¿no? Pues, por ejemplo, CGT demuestra su fuerza en una masiva manifestación. No, ¿vale? CGT se manifiesta en Madrid contra el ERE de Telefónica. Se puede luchar contra los ERE. Esto es para el eslogan de una manifestación, no para un titular. CGT rechaza el ERE de Telefónica. A la vez, hombre, interesa que sea un poco llamativo, ¿no? Lo que podemos hacer, por ejemplo, con declaraciones, ¿no? CGT considera una propina la ayuda a las personas dependientes, ¿vale?
En vez de CGT considera insuficientes las ayudas a personas independientes. Bueno, pues la palabra propina, digamos, es un poco más sugerente, ¿no? Pero es informativa. Y después, ¿por qué está entre comillas? Porque alguien del sindicato habrá calificado como propina las ayudas a las personas dependientes. Seguimos. Bueno, el titular, simplemente, lo que decía antes, no hay que ponerlo todo en mayúscula, simplemente con estar centrado en negrita, con un texto de más tamaño, ¿vale? Y en medio, pues, se ve perfectamente cuál es el titular. Y una cuestión también de formato. No llevan punto al final, ¿vale? Como veis, el titular nunca lleva punto al final. ¿Qué podemos utilizar también? El antetítulo, ¿vale? ¿Para qué puede ser el antetítulo? Por ejemplo, para un tema general. Yo lo he usado, por ejemplo, en el sindicato para una huelga general. Desde que se convoca la huelga hasta que se lanza el manifiesto, empieza ese día por la mañana y se manda una primera nota de lo que ha pasado por la noche. Al mediodía se hace un balance. Por la tarde manifestaciones. Pasan muchas cosas que todas son información o noticias relacionadas con la huelga. Pues ponemos un antetítulo a todas estas notas o sobre un congreso, por ejemplo, ¿vale? Algunos ejemplos para el antetítulo, perdón. Y después el subtítulo, ¿para qué se utiliza? Pues para ampliar la información del titular, ¿vale? Por ejemplo, CGT elige a Jacinto Ciacero como secretario general. Y en el subtítulo ampliamos la noticia. El nuevo secretario permanente obtiene el respaldo de la mayoría absoluta de los delegados, por ejemplo, ¿vale? CGT considera un éxito el seguimiento de las primeras horas de huelga. Y ahora se amplía. La industria del transporte y la administración pública secundan el paro de forma masiva, ¿vale? Como veis, amplía un poco lo que ha dicho el titular. Y después está la entradilla. La entradilla es el primer párrafo que resume lo más importante. No es el inicio de la nota de prensa. Es decir, no es como si contaras una historia y empiezas con un primer párrafo. No, ese primer párrafo es un resumen de toda la nota, ¿vale? Un resumen de toda la nota, sobre todo con lo más importante, ¿vale? Además, una unidad independiente debería leerse solo. Si un medio que va a dedicar poco espacio a la noticia va a coger algo, ahí está. Más o menos decir, oye, si no vas a poner la noticia entera, pone este párrafo, porque aquí está todo, aquí está lo más importante. Con el titular y este párrafo se entiende, digamos, lo que ha pasado. Y, como decimos, pues amplía las 5 W que hablamos del titular, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver aquí, el titular y la entradilla. Titular, CGT convoca una manifestación el sábado en Sevilla contra los recortes, el que hemos utilizado antes. Pues si os fijáis, ¿quién? CGT, pero la entradilla pone junto a las organizaciones sindicales, SAT, CNT y USTEA. ¿Qué? Una manifestación para finalizar con un acto. La manifestación es lo más importante, pero ahí se amplía. Después habrá un acto también. Cuando el sábado, en el titular pone el sábado, pero después pone a las 19 horas la manifestación y a las 21 horas el acto, por ejemplo. ¿Dónde? En Sevilla. Pero ahora podemos ampliar del Prado de San Sebastián al Parlamento andaluz. ¿Por qué? Contra los recortes. Y en la entradilla ampliamos contra el paro y los recortes en sanidad y educación, por ejemplo. Si os fijáis, los subtítulos de la entradilla puede ser un poco para lo mismo. Bueno, cuestión de gustos, ¿vale? Puedes utilizar 2 o 3 subtítulos, como veis aquí, o una entradilla. A mí me gusta más la entradilla, pero esto es cuestión de gusto, ¿vale? Podéis tener el titular y 2 o 3 subtítulos, no más, no 10, 2 o 3 frases que amplían el titular y lanzan los mensajes más importantes, o un párrafito que concentra, digamos, ese resumen de la información más importante. Y después, como decíamos, el cuerpo de texto, ¿vale? De lo más importante a lo más superfluo. Aunque el último párrafo normalmente suele o puede usarse para recordar, digamos, lo más esencial con distintas palabras, para hacer algún llamamiento a la acción, ¿no? Por eso CGT convocará la manifestación y recordamos la hora y el día. Incluso en organizaciones poco conocidas, pues, se puede utilizar lo que se llama un párrafo institucional, que explica qué es esa organización. En nuestro caso, CGT, somos suficientemente conocidos para no explicar que CGT es un sindicato tal, tal, tal. Pero podría darse el caso de que se utilice. Otro elemento que puede estar dentro del cuerpo de texto, los ladillos. Los ladillos son, como veis aquí, un pequeño titular,
¿vale? Que puede ser una frase o 2 o 3 palabras que dividen la nota de prensa. Por ejemplo, las huelgas generales, hoy en día son tan importantes las huelgas como las movilizaciones después. Es más, muchas veces, y esto no sé si lo compartí, pero muchas veces en las últimas huelgas generales hemos visto que no tienen el seguimiento que tenían históricamente, pero sin embargo las movilizaciones son mucho más grandes, ¿no? Hombre, bueno, por la estructura de la precariedad, la estructura del mercado de trabajo. Bueno, pues entonces el día de la huelga es tan importante una cosa como otra. Hablamos de la huelga, pero después en la nota de prensa vamos a empezar a hablar ya no de la huelga, de quién ha parado en una huelga general, por ejemplo, sino de las movilizaciones que ha habido, por ejemplo, por la tarde. Bueno, pues dividimos la nota de prensa con un ladillo. Te hemos hablado de la huelga y ahora te voy a hablar de las movilizaciones. Y otra cosa muy importante, declaraciones. Conviene que las notas de prensa tengan declaraciones, precisamente para poder poner esa opinión. Vamos a hacer un texto informativo en el que no opinamos, pero evidentemente queremos defender la postura de CGT, tendremos que opinar, ¿no? Bueno, pero que opine una persona concreta. Como sabemos, esto en una sección sindical puede traducirse en que si yo soy José Candón y estoy en la sección sindical de Airbus, pues al fin soy yo el que hace la nota de prensa, pues pongo José Candón. Según José Candón, y pongo mis mismas declaraciones, ¿vale? Pero les pongo un nombre, ¿vale? Un texto entrecomillado. Eso lo dice alguien y va entre comillas. Ilustran el texto, ¿no? Incluyen esa opinión. Siempre van entrecomilladas y siempre el nombre y el cargo, ¿no? Jacinto Seacero, secretario general de CGT, declaró la reforma laboral, entre comillas, ¿vale? Si las declaraciones realmente las hace alguien, ¿no? O otro compañero, y nosotros, digamos, pues tomamos nota o lo grabamos, bueno, cuando se dice que tienen que ir las declaraciones textuales, no significa que no pueda corregirse ese lenguaje oral, ¿no? Por ejemplo, le ponemos y le preguntamos al responsable sobre la huelga y dice, la huelga ha sido un éxito, pero sobre todo, bueno, las manifestaciones han sido masivas y han reforzado la huelga en las calles. Bueno, lo típico de cuando alguien habla y además tiene experiencia del lenguaje oral. No escribimos eso así literalmente, evidentemente. La huelga ha sido un éxito reforzado en las calles por masivas manifestaciones. Respeta la literalidad de lo que ha dicho, pero no lo transcribe literal, ¿vale? En el último párrafo, como hemos dicho, podemos resumir lo esencial o incluir un párrafo institucional. Por ejemplo, todos los nombres, ¿no? Que lo conocéis, ¿no? Pero a lo mejor los medios lo conocen menos, ¿no? Pues todos los nombres, un proyecto de la asociación, ¿vale? Como veis aquí, un pequeño párrafo en el que te recuerda qué es todos los nombres en concreto. O una llamada a la atención, como hemos dicho. Tablas y gráficos. Se pueden incluir en el cuerpo de texto si son sencillos y si son relevantes, ¿vale? Y también si son inéditos, ¿no? Por ejemplo, yo aconsejo que se comente el paro, por ejemplo, desde el sindicato. Bueno, los datos del paro los tienen los periodistas, ¿vale? Así que no incluimos la tabla con los datos del paro. Lo que quieren los periodistas cuando se publica la EPA o el paro registrado de ese mes no son los datos. Para eso no está CGT, para eso está el gobierno. Lo que les puede interesar en todo caso es la opinión de CGT sobre esos datos, ¿vale? Ahora, en general no incluimos esa fuente interna, pero podemos poner datos y señalar algunos, ahora lo veremos. Siempre citar la fuente, ¿no? Y ponerle un título. Por ejemplo, si hablamos de unas elecciones sindicales, esa información, digamos, pues sí, no la tienen los periodistas ya de antemano, a lo mejor la estamos dando nosotros, bueno, pues podemos, por ejemplo, leemos, ¿no? La CGT se ha hecho con la mayoría absoluta del Comité de Empresas de TILAN, desbancando comisiones obreras. Ha pasado de 4 delegados que tuvo en 2012 a 8 delegados en 2013. Bueno, pues todo esto se ve mejor que una tablita, ¿vale? CGT, comisiones, UGT, los votos y los delegados en 2012 y 2013. Y subrayamos aquí o ponemos en negrita los nuestros. A veces una tablita sirve para ver la evolución mucho mejor que ponerlo en texto, ¿vale? Así que de vez en cuando se pueden poner, pero sin abusar. Y es muy importante también el contacto. El contacto, como hemos dicho antes, debería ir en la plantilla de la nota de prensa, en la cabecera. Y ojo, ahí el contacto de la persona que vaya a atender a los medios, ¿no? Yo sé que en el sindicato pues no tenemos los recursos para tener un gabinete de comunicación en cada sitio, ¿no?
Pero bueno, pues, por ejemplo, si hay alguien que está llevando y es el que está enviando las notas de prensa, por ejemplo, en CGT Sevilla, en la sede de Alfonso XII, hombre, lo suyo es que el teléfono que ponga ahí sea el de ese despacho, no el de Mónica, que está atendiendo también, por ejemplo, a las citas con el abogado, ¿no? Vale. Pero después también pasa que aunque lo hagamos desde el gabinete de comunicación o desde la sede un poco más central del sindicato, bueno, pues realmente hay un compañero que es el que tiene toda la información, que a lo mejor no está allí, por ejemplo, os cuento mi caso, ¿no? Estoy en CGT, yo pongo en CGT Andalucía cuando estaba en el gabinete, vamos, un poco de todo, administrativo, prensa, un poco de todo. Pero bueno, cuando hacía de prensa, labores de prensa, en la cabecera, en la plantilla de nota de prensa estaba el contacto del teléfono que teníamos nosotros, ¿vale? Que habíamos enviado la nota de prensa y podíamos responder. Pero es que a lo mejor era una noticia de un compañero que estaba en la costa granadina en un hotel llevando la huelga y al final básicamente el periodista me llamaba y yo le daba el teléfono. Bueno, pues se puede poner al final en la nota de prensa un contacto específico para esa noticia. Siempre que el compañero esté avisado y sepa que le pueden llamar y se le pida permiso, ¿no? Creo que es útil para evitar, digamos, el doble. Y después podemos enviar documentos adjuntos, ¿vale? Informes, identificarlos bien, ¿vale? Archivos no muy pesados, en formatos normales, podemos enviar alguna foto, bueno, pues en JPG, documentos en doc o en PDF. Y después esforzaros por ponerle nombre al documento, que no sea todo sin título 1, documento 3, porque después los periodistas tienen que ir organizando las cosas en carpeta y lo que hemos dicho, cuanto más fácil se lo pongamos, más dispuestos van a estar a recibir nuestras noticias. ¿Vale? Y también se puede juntar, como digo, un informe, un dossier más amplio sobre el tema que se haya tratado. Bueno, vamos a pasar un poco para adelante, ¿vale? Porque os quiero enseñar el envío. Vale, a ver. Se me ha pasado un momento. Vale. ¿Cómo enviar las notas de...? Ay, vaya. Perdonad, pero esto de compartir pantalla, pues... ¿Cómo enviar las notas de prensa? ¿Vale? Es lo que os quiero mostrar. ¿Cuándo? ¿Vale? ¿Y cómo? ¿Vale? Bueno, evidentemente por correo electrónico. Ojo, las direcciones de los medios las ponemos ocultas, ¿vale? BCC, lo que sea. Si queréis, ponéis tu propia dirección en el para, ¿vale? Intentar enviar siempre desde un correo corporativo, es decir, un correo como que termine en @cgt.org o cgtandalucía.org, que era el que teníamos nosotros, ¿vale? Y que sea siempre el mismo. Porque si acostumbramos al periodista a enviarle notas de prensa, ya sabe que desde ese correo llegan noticias de verdad. Ten en cuenta que los periodistas reciben tropecientos correos, ¿vale? Así que es mejor que lo utilicemos desde uno corporativo. Nunca marcar como importante, confirmación de recepción, eso solo hace molestar. Los periodistas están acostumbrados a que todo el mundo le diga, lo mío es muy importante. Y la verdad, sinceramente, pues le toca un poco la moral que le digas, importante, márcalo. Al final lo que va a generar es rechazo y que pasen de la nota de prensa simplemente porque has pedido eso. Salvo contadas excepciones, hombre, no insistir, se manda la nota si la hemos hecho bien, ¿vale? Pero se puede llamar por teléfono alguna vez, evidentemente. Se envía la nota y se sigue mirando el correo electrónico, que a veces escriben y te piden alguna duda, más información, es decir, no se acaba el trabajo cuando envían la nota de prensa. En general se envía a todos los periodistas, sin discriminar, ¿vale? Aunque sea el de La Razón, el de OK Diario, da igual, va a manipular igual, ¿vale? Queda un poco feo como enviarlo a unos a otros. Evidentemente los medios más importantes en nuestra zona geográfica o en nuestro área, ¿vale? Bueno, perdón. Bueno, estaba por ahí, pero importante. Aquí. En formato doc. ¿Vale? No envíar las notas en PDF, por favor. ¿Vale? Esto es lo que más coraje le da a un periodista y también, si me apuráis, aunque lo hacía, evidentemente, a un trabajador de vuestro propio sindicato, a los compañeros rojos y negros, estoy convencido. Porque cuando lo mandé en PDF y yo quiero copiar el texto, pues probarlo. Coge un PDF y copiar el texto.
es un caos. Al final tengo que escribir otra vez lo mismo. Es el doble trabajo. Así que se envía en doc. La nota de prensa no es un documento para que no toquen. Al revés, es un documento para que el periodista toque, para que lo copie y lo pegue. Y cambiará lo que considere también, evidentemente. Así que lo enviamos en .doc o en docx, los formatos normales, pero no en PDF. A veces incluso me he encontrado que llegan noticias en PDF que ni siquiera son de texto, sino que son una imagen, con lo cual es copiar todo el texto. Y os soy sincero, hacía todo lo que podía, pero si estaba saturado y tenía que publicar 3 noticias en la página web y tenía que ir a otra cosa después, y 2 de ellas eran en texto y una era un PDF o un PDF como una imagen, ya que estoy fuera lo puedo decir, ¿no? Esa es la que no salía, ¿vale? Así que por favor, también la noticia la juntáis en doc y el mismo texto lo copiáis en el correo electrónico, ¿vale? Y en el asunto ponéis como el titular, pero un poco más simplificado, ¿vale? Pero lo copiáis también, es decir, cuando lees el correo electrónico no dice adjunto nota de prensa, no, dice lo mismo. La nota de prensa lo tienen los dos sitios. ¿Por qué? Porque el periodista va rápido, mira el correo electrónico, abro el adjunto, no hace falta, ya lo estoy viendo, me interesa. Aquí lo tengo además adjunto para manejarlo, para trabajar con él. Pero en el mismo correo electrónico estoy viendo la noticia, me está informando, ¿vale? Y yo creo que por dar opciones para que preguntemos, porque claro, esto son muchas otras cosas, simplemente os quiero poner una última cosa. A ver, como esto ha sido un poquito rápido, como habéis visto, ¿no? Evidentemente no tenemos mucho tiempo, son muchas cuestiones. Pues yo os hago una propuesta para el que quiera. A ver si llegamos, ¿vale? Para que ahora tengamos un poquito para las dudas. Bueno, a ver si... Bueno, se ve aquí bien, ¿no? Bueno, simplemente, el que quiera de los alumnos que están en el curso, ¿vale? Si queréis que os ayude un poco, pues simplemente me tenéis que escribir a jcandon@us.es. Os voy a dejar este material, lo leéis, cogéis una noticia de vuestra sección, de vuestra empresa, o de lo que sea, y os pido, por favor, leer esto e intentar mandármela como dice ahí, ¿vale? Evidentemente no puedes poner copia oculta porque me la va a enviar solo a mí. Me la enviáis al correo jcandon@es con el archivo en doc, con tu plantilla, con tu texto, la misma noticia en el cuerpo, el asunto como el titular abreviado. Me la mandáis y, evidentemente, como estoy ahora en plan confinamiento, ¿no? Las clases de la universidad online, que no que os voy a contar. Ahora soy profesor también de primaria porque tengo que atender a las niñas. No me comprometo a una fecha, pero cuando yo pueda, os respondo diciendo indicaciones para cómo, o posibles errores o sugerencias para que mejore la nota de prensa. Y yo creo que con esto dejamos un poco de espacio para que podáis preguntar, ¿vale? Y nada, estoy aquí a vuestra disposición. Como sabéis, he ido un poco rápido, pero bueno, me podéis enviar la nota, os intento corregir y os facilito todos estos materiales, por supuesto. Hola. Hola. Mira, mi duda era el tema que has hablado de la confirmación de recepción del mail, de la nota de prensa. ¿Cómo se puede activar esto? No, lo que digo es que no lo pongáis. Lo que he dicho es que no lo pongáis. Muchas veces los correos electrónicos te dejan marcar el correo que vas a enviar como importante o pide confirmación de recepción. Lo que digo es que no lo hagáis con una nota de prensa. Ah, vale. Vale, de Que acuerdo. no lo hagáis. Los Vale. periodistas, eso os lo digo por experiencia, he hablado con muchos periodistas y... Pero vamos, también me pasa a mí con los alumnos, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que confirmarte que lo he leído? ¿Por qué el tuyo es más importante? No lo hagáis, no lo marquéis. Vale, de acuerdo, gracias. Nada. A ver, igual es una chorrada, pero sí que he visto que, bueno, hablabas de un folio como medida estándar de lo que debe ser la nota de prensa. Sí que he visto que en el titular marcabas sobre 18 o 20 el tamaño del cuerpo, el resto de tamaño del texto para medir más o menos de cuánto estaríamos hablando. 11, mira, yo normalmente utilizaba 12.
Si veo que necesitaba un poco más, pues le ponía un 11, Vale. pero no menos, ¿vale? Es decir, cuando decimos un folio sin hacer trampa, ¿vale? Entiéndeme. Ah, pues es un folio, pues entonces lo voy a poner, le quito el margen y además lo pongo a 8 porque me ha dicho que un folio, no, un folio de verdad, ¿vale? Si es verdad que cuando hagáis la plantilla, intentad que el logotipo, los datos de contacto y todo eso no ocupe demasiado, no os comáis medio folio en la plantilla, porque entonces vais a tener después para la nota de prensa, para el texto, vais a tener muy poco, ¿vale? Pero se puede jugar, ¿vale? Es decir, el titular, 16 puntos, que sea más grande de lo normal y en negrite centrado, y después letra 12 o letra 11. Menos no lo aconsejo, no es que no se lea, es que es como después el periodista, cuando lo vaya a publicar en el medio, tiene los caracteres contados, ¿eh? Así que no es una cuestión de tamaño, sino de número de caracteres. Así que si lo ponemos a 10, no le va a caber en el espacio que tiene para publicar la noticia. Depende, evidentemente, ¿no? Porque pueden ser medios digitales, ¿no? Y bueno, pero que hace trampa al solitario es absurdo. La cuestión es resumir bien, poner lo más importante. Algunas veces reestructurar la frase para decir lo mismo con menos palabras, ¿vale? Pero eso, letra 11, 12. Has comentado que cuando se manda en la nota de prensa una persona de contacto, a mí me ha pasado en alguna ocasión que, bueno, pues por no saturar a la persona que mantiene toda la información, el que lo reciba alguien de comunicación, que sea la que vaya dirigiendo a los periodistas. Yo no sé si eso después se lo toman mal cuando les dice, mira, te voy a dar el teléfono de la persona que te puede explicar más este tema. No sé si eso al final es acabar quedando peor y es mejor directamente poner el teléfono de la persona que puede dar la información, aunque sea saturarle, no lo sé. Eso, mira, eso va a depender. Evidentemente, ningún periodista puede llamar y hablar con el presidente del gobierno porque sí, ¿vale? Se entiende que está súper ocupado. Los periodistas nunca quieren intermediarios. Y lo dice alguien que ha trabajado de intermediario del periodista toda la vida, ¿vale? Nos quieren y nos odian. Es decir, les facilitamos el trabajo, le damos las cosas, pero si yo trabajo también incluso en el Parlamento andaluz, ¿no? Quieren hablar con el diputado, no quieren hablar contigo, evidentemente, ¿vale? Hombre, pero ese filtro del gabinete, digamos, pues ¿para qué sirve? Hombre, pues para que la gente esté preparada, ¿no? Porque los periodistas son muy... Cuando quieren buscar puya, la buscan, ¿no? Entonces, hombre, pues si hay gente en el sindicato, y eso dependerá también de qué estructura estemos hablando, no es lo mismo el confederal o un regional o una sección sindical. Si hay alguien que pueda filtrar un poco, que sepamos que los periodistas prefieren que no, pero hombre, puede ser adecuado, ¿no? Porque, hombre, al compañero, digamos, de una contrata de astillero que está en la huelga, lo llaman ahí y él no ha visto en la prensa que ha salido cualquier polémica y le pregunta del tirón y, hombre, para tener la gente un poco preparada. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas veces es absurdo, es decir, algunas veces, yo lo confieso, yo estaba allí y los compañeros habían enviado una noticia sobre eso, no sabía absolutamente más nada del conflicto y el compañero era alguien que se manejaba, pues toma, ahí tiene el contacto directo complementario, ¿eh? Es decir, en la plantilla, en la cabecera, viene el contacto de prensa. Pero bueno, si hay un compañero que es el que va a estar allí, por ejemplo, en la concentración, bueno, pues se puede poner ese contacto, entre otras cosas porque lo mismo los periodistas llegan, quieren unas declaraciones, no saben quién es el responsable, lo llaman, mira, estoy aquí al lado. Hay que valorarlo, pero los periodistas normalmente quieren hablar con la persona, obviamente, con el protagonista de la noticia, no con el intermediario. Pero tenéis que valorar eso dependiendo de la estructura, claro. Nada, simplemente, bueno, lo que os he dicho, que un gusto volver a colaborar con mi sindicato. Me están escribiendo aquí, ya pasé, a alguien le pasé también la diapositiva, pero vamos, lo envío a este correo. Y lo dicho, yo creo que lo mejor es la práctica, ¿vale? Entonces, os invito al que quiera a que lea un poco más detenidamente, que esto ha sido evidentemente muy rápido, las diapositivas, y coja una nota incluso antigua que haya hecho de otro momento, la adapte a ese formato, me la manda y trato de corregirle y darle consejos, que con la práctica también se aprende, es como se aprende. Muchas gracias a todos y aquí estoy disponible para lo que queráis.